Lectura de textos escogidos del libro Gurdjieff, Vida y Enseñanzas, por John Shirley. Editorial La Liebre de Marzo. Tíbet, balas perdidas y curaciones dentro de curaciones. Poco se sabe de Gurdjieff durante los primeros años del siglo XX. Deducimos que pasó la mayor parte de ese periodo formulando y formalizando todo lo que había aprendido, puliendo el diamante de su gran enseñanza. La vida exterior de Gurdjieff, aunque conocida de forma incompleta, no podía ser una vida ociosa. Se dice que se presentó ante el zar Nicolás II en julio de 1901. Poco después, algunos relatos, por ejemplo la biografía de James Moore, entre otros, lo sitúan viviendo en el Tíbet, probablemente como agente al servicio del zar, donde se casa con una tibetana y estudia con los lamas del gorro rojo y hasta tiene 2 hijos. Gurdjieff aludió a su familia mucho más tarde en comentarios informales que le hizo a sus estudiantes Stanley Knott y John Bennett. Según Knott, Gurdjieff tuvo que dejar finalmente el Tíbet para siempre, a consecuencia de una enfermedad que se veía agravada por la altitud. Pero se jactaba, como cualquier padre radiante, de que uno de sus hijos había ascendido hasta convertirse en abad de un monasterio tibetano a la edad poco habitual. Por lo tanto, debió de mantener el contacto de algún modo. Esta historia de la estancia de Gurdjieff en el Tíbet se añade a la teoría de que trabajaba para el lama Adwan Dorjiev, un alto funcionario al servicio del Dalai Lama. Dorjiev era un espía ruso, aunque muy posiblemente ponía a Rusia e Inglaterra la una contra la otra para el beneficio del Tíbet. Gurdjieff dijo que durante un tiempo trabajó como, entre comillas, recaudador de impuestos para el Dalai Lama. Esto pudo haber sido gracias a Dorjiev. En 1935, Gurdjieff hizo planes inexplicables para viajar a la Unión Soviética, que fueron desbaratados por los burócratas rusos, justo en el momento más importante y justo cuando se decía que Dorjiev estaba exiliado en Leningrado a punto de morir. En 1902, en las majestuosas montañas del Tíbet, un año antes de la guerra anglo-tibetana, Gurdjieff recibió el impacto de una segunda bala perdida en una especie de tiroteo entre clanes tibetanos rivales. Le salvaron la vida a varios médicos que utilizaban una combinación de medicina occidental y tibetana, una mezcla que era en sí misma representativa de sus métodos para llevar a cabo la misión de su vida. El libro La vida es real solo cuando yo soy, de Gurdjieff, describe una revelación que tuvo cuando se recuperaba de una enfermedad en el límite occidental del desierto del Gobi, cerca del Yengisar, un lugar que describe como único por su combinación de fecundidad por un lado y de esterilidad mortal por otro. Por lo que, entre comillas, si en realidad existen el paraíso y el infierno, y si estos emiten alguna radiación, entonces el aire en el espacio entre estas dos fuentes seguramente debe ser similar a este. El aire, dice Gurdjieff, es un segundo alimento, y aquí era transformado por las fuerzas del paraíso y del infierno, lo que tenía el efecto de crear en él
junto a la dirección de su melancólica reflexión en aquel momento, un, entre comillas, autorrazonamiento de carácter muy especial. Gurdjieff estaba acampando cerca de un manantial y allí, al borde del páramo, se encontraba entre comillas, un silencio imponente y los sonidos clamorosos de los animales y la gente, vidas de todas las formas posibles. Y allí surgió en él una facultad crítica de una fuerza sin precedentes. Parecía verse a sí mismo y ver sus meteduras de pata y sus tropiezos con una nueva y objetiva claridad. Desnudo, se acercó al manantial que estaba al borde del desierto, de la que emanaba un agua muy fría, y vertió el agua helada sobre su cuerpo, recordando quizás el régimen al que le sometía su padre en la infancia, reviviendo los momentos en que tenía que quitarse la ropa y echarse agua fría por encima de la gélida y gris mañana del Cáucaso. Ahora estaba herido y se sentía acosado por las dudas. Un periodo de la vida en que un hombre puede extrañar la presencia de su padre. Se vistió y se echó para descansar. Sintió que su mente estaba tan clara como el agua helada, pero su cuerpo de repente se sentía débil. Con el cuerpo demasiado débil para quejarse, las ansiedades que normalmente sentía en el centro motor instintivo se redujeron a un pequeño reflujo. Entonces, su, entre comillas, autorrazonamiento tomó una dirección bastante extraña. Había sobrevivido de nuevo a una herida, solo para afrontar las incertidumbres tormentosas de una búsqueda que nunca parecía tener éxito. Había intentado vivir de acuerdo con los dictados de la conciencia despierta, de su conciencia despierta, pero nunca había conseguido realmente ir de donde estaba a donde quería estar. Algunas cosas había logrado: el desarrollo de su poder mental. Como dice en La vida es real cuando yo soy, había alcanzado tal nivel que con solo unas horas de preparación podía desde una distancia de decenas de kilómetros matar a un yak, o en 24 horas acumular una fuerza vital de tal densidad que podía adormecer a un elefante simplemente con el poder de su mente. Y sin embargo, a pesar de dominar tales fenómenos, no se podía dominar a sí mismo. No lograba, entre comillas, recordarme a mí mismo lo suficiente en el proceso de mi vida cotidiana con los demás como para ser capaz de manifestarme de acuerdo a las directrices previas de mi conciencia serena. Gurdjieff había alcanzado estados sobrenaturales, había aprendido a perfeccionar y a utilizar su poder interno, una aparente capacidad innata que, para utilizar una forma de mesmerismo, y utilizó este término para distinguirlo del mero hipnotismo por sugestión, que le permitía proyectar su voluntad sobre los demás. Entre comillas, en concreto, el poder basado en la fuerza del campo del Hamletzoin, o como lo llamarían otros, los poderes de la telepatía y el hipnotismo. Pero esta habilidad tenía sus tentaciones. Debe haber sido una de las mayores tentaciones a la que se haya enfrentado un hombre.
y en su trato con la gente había resultado arruinado y depravado hasta la médula, al sucumbir a las tentaciones de este poder interno desarrollado de un modo tan exquisito. No podía soportarlo más. Estaba atascado bajo una discontinuidad en la octava y no podía ascender más. Necesitaba hacer algo que provocara un choque, entre comillas, por usar un término que él mismo daría más tarde a Ouspensky. Choque que le ayudara a traspasar ese abismo, esa tentación, esa brecha en la octava. ¿Cómo trascender tal punto muerto? Pero después le vino a la mente, ¿y por qué no? ¿Utilizar una analogía universal? Había pensado con profundidad y había investigado toda posible fuente de conocimiento relacionada con la creación y el mantenimiento del mundo. Cómo había llegado al mundo a ser lo que es y qué lo había mantenido así, cuál era la forma del cosmos y qué energías recreaban continuamente su forma material. ¿Por qué no, entonces, buscar ayuda en el cosmos? Puesto que, a fin y al cabo, como es arriba, es abajo. El hombre es un microcosmos. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, aunque no en un sentido antropomórfico literal. Dios no es un primate bípedo, no precisamente. Dios es el más supremo de los seres, la cúspide del universo. Creados a imagen de Dios, cada uno de nosotros también es el Dios de su propio universo interior. La diferencia entre él y yo yace solo en la escala. Yo también tengo que ser el Dios de cierto tipo de presencia a mi escala. Lo que hacía falta era introducir un factor de autorrecuerdo para estar lo suficientemente presente como para hacer elecciones conscientes guiadas por la conciencia, sin importar lo que pudiera pasar. Dios había creado para la humanidad un elemento recordatorio bajo la forma de, entre comillas, el diablo, en un sentido figurado. Tal como nos cuenta el mito, Dios colocó en el mundo a uno de sus propios ángeles, Lucifer, Iblis en la tradición musulmana, que sería el tentador, para proporcionar una fuerza negativa descendente, de manera que el hombre fuera desafiado a proporcionar la fuerza ascendente opuesta a la de este, entre comillas, diablo. Al contrarrestar al diablo, el hombre produce, mediante la lucha entre estas dos fuerzas contrarias, una tercera fuerza, una energía concreta que Dios usa para mantener la armonía del universo. Gurdjieff decidió que como Dios de su propio cosmos interno, debía también designar a un diablo, un tentador, contra el que luchar conscientemente. Así tendría un factor de recuerdo constante, una necesidad constante de oponerse conscientemente a sus más bajos impulsos. Y de esta interacción entre los dos polos opuestos surgiría la energía sutil que le impulsaría cada vez más hacia arriba por el abrupto sendero interior. De modo que hizo un juramento ante mi propia esencia en un estado mental conocido por mí. Prometió, en la vida es real solo cuando yo soy, no hacer uso jamás del poder que poseo,
y de esta manera negarme a la satisfacción de la mayoría de mis vicios. En mi convivencia con los demás, estaré llamado sin cesar a recordarme a mí mismo. Intentemos por un momento imaginar a qué estaba renunciando. Puede que haya exagerado un poco al mencionar que podía matar con su mente un jack a decenas de kilómetros, pero no hay duda de que estaba poniendo de manifiesto que había desarrollado poderes de ese tipo. Imaginemos que tenemos la capacidad de conseguir que la gente haga lo que deseamos con el poder de nuestra mente, sin ser descubiertos, y que juramos aún así no permitírnoslo nunca más y usar ese potencial, la tentación, para explotar ese poder como recordatorio para avanzar por un gran sendero espiritual. Hay realmente algo santo en el voto de Gurdjieff y también en su cumplimiento. Gurdjieff describe el aire cerca del manantial del desierto como del purgatorio, y lo es por partida doble. Le purga de sus impurezas, y al estar entre el cielo y el infierno, se encuentra en una especie de purgatorio. Sin duda, este era literalmente el caso, pero también parece que tiene un significado simbólico, pues en Gurdjieff y en el esoterismo cristiano, como en la alquimia espiritual, el progreso real se produce en un lugar intermedio, sufriendo conscientemente una tentación, un impulso o una reacción negativa y sentirlo sin dejarse llevar por ello. Entonces se produce una fricción, por decirlo de algún modo, entre el sí y el no, que genera una energía o, entre comillas, sustancia que crea el ser real. En otras palabras, se trata de permitir conscientemente la interacción de fuerzas internas opuestas, viniendo una de ellas de lo alto, el paraíso, y la otra de lo abajo, el infierno. Un ejemplo de lo que Gurdjieff llamaba, como veremos, la mezcla de lo que está arriba con lo que está abajo para realizar lo que está en el medio. Tal confrontación, más bien una clase de cooperación o mezcla que surge de la clase correcta de polarización, puede proporcionar un choque que se usa para atravesar los intervalos cuando se asciende por una octava de crecimiento espiritual. Gurdjieff dijo que había hecho ese juramento ante su propia esencia. Esto significa que su voto se dirigía al aspecto más profundo y real de su ser. Después de hacer el juramento, se sintió reenergizado y reencarnado, que es como decir que se sintió que nacía de nuevo. Un concepto gurdjieffiano importante en este relato de la revelación en la fuente del desierto es el contraste entre tener un propósito consciente, al que uno llega cuando está en el mejor momento, en un estado de presencia relativamente elevado, y nuestro comportamiento real en la habitual pista de carreras de nuestra vida. Incluso entre las personas que intentan trabajar espiritualmente, los que se recuerdan a sí mismos lo suficiente como para ser coherentes, si es que los hay, son la excepción. La norma es el caos, una anarquía de estados internos. El yo real es posible. Una presencia auténtica asentada en el recuerdo de sí, de manera que uno pueda decir honestamente,
Yo soy. Si queremos adquirir yo real, estamos llamados a realizar esfuerzos de ser y a sacrificar nuestros impulsos más mezquinos. Para alcanzarlo en su propia vida, Gurdjieff sacrificó algo muy querido para él. Este es un ejemplo del sentido real de los sacrificios y las ofrendas que se llevan a cabo en los rituales. Esotéricamente representan sacrificios internos. Las personas tienen que sacrificar los animales de su naturaleza inferior. La honestidad de Gurdjieff al exponer todo esto de forma completa y con un comentario sobre el hecho de haber estado corrompido es admirable y coherente con su carácter. Es verdad que en ocasiones estaba dispuesto a engatusar a alguien para obtener un objetivo que le hiciera avanzar en el sendero de su búsqueda. Y es cierto también que hablaba con parábolas para el bien del trabajo. A pesar de alguno que otro alarde, que normalmente tenía algún significado oculto, también mostraba una humildad auténtica. Y se ponía a sí mismo en perspectiva, como en la historia del juramento en el desierto. Y en Nueva York, cuando en los años 40 le dijo a Edwin Wolfe, un destacado seguidor americano, que había muchos hombres en la tierra por encima de mí. Yo tengo un largo camino que recorrer. En la vida es real cuando yo soy admite haber usado de forma incorrecta su poder en su juventud, pero está claro que se arrepentía de ello y que se regocijaba de haberlo superado.